sí, me voy a ir a este tema con el que arrancaba y decía que un tema de característica absolutamente política, que lo tiene como protagonista importante, por cierto, uno de los principales actores, por así decirlo, de la trama, al gobernador de la provincia de Salta. A partir de esta mirada particular que tiene el gobernador de lo que es el escenario político nacional, permanentemente, ¿no?, la figura de Gustavo Sáenz estuvo, lo conocemos, los que lo conocen, pero los salteños también lo conocen, no es que uno lo conozca más que los demás, pero esta tremenda idea que tiene Gustavo Sáenz de el diálogo permanente, el diálogo. A partir de ahí, siempre Gustavo Sáenz tuvo la idea de que es importante, en este caso para los gobernadores, trabajar juntos, ir juntos. ¿Por qué? Porque en la medida en que los planteos, los pedidos, los reclamos, todo lo que se haga de manera conjunta entre las provincias tiene más fuerza ante lo que es la nación, no solo ante lo que es este gobierno particular de Javier Milei, sino los gobiernos históricamente. Sabemos que el tema del federalismo, que siempre habla el gobernador Sáenz, bueno, lamentablemente en los hechos concretos siempre ha costado muchísimo que se lo lleve a la práctica. Por eso es que Gustavo Sáenz dice a su colega, che, bueno, nos juntemos. A partir de ahí es que se ha dado justamente en las semanas anteriores, que fue un impacto desde el punto de vista informativo, político a nivel nacional, lo que desde distintos lugares del país se decía, che, se formó una nueva liga de gobernadores. Una nueva liga de gobernadores compuesta por lo que se lo define políticamente con gobernadores del PJ, muchos de ellos que tienen origen en el PJ, algunos PJ no K, no kirchnerista, y algunos otros decididamente que vienen de lo que se llama el espacio de las provincias. Bueno, Gustavo Sáenz, por eso digo, fue uno de los que más llevó adelante esta idea, que prendió rápidamente en sus pares, y de allí entonces, a través de un Zoom, se llevó adelante a través de un Zoom, que fue el 23, antes de ayer, que fue lo concreto. Dijeron, bueno, nos convocamos por Zoom. Los gobernadores, Raúl Jalil de Catamarca, Sadir de Jujuy, Pasalacua de Misiones, Figueroa de Neuquén, Güeretilnec de Río Negro, Jaldo de Tucumán y Gustavo Sáenz. Y a partir de allí dijimos, che, bueno, armemos como se dice en el rugby, hagamos un scrum, nos pongamos todos juntos para que juntos vamos a tener más fuerza, porque a todo, más allá de la diferencia, porque fíjense que esta nueva liga de gobernadores son de distintos lugares del país, Neuquén, Río Negro, Misiones, y después los del norte. Con esa idea formaron esto que a nivel nacional ya le están denominando la Liga de Gobernadores, y con esa idea de trabajar todos juntos, decidieron principalmente avanzar con este armado en el ámbito legislativo, y tuvieron para eso, por eso digo el protagonismo de Gustavo Sáenz, su debut como nueva liga, digamos, de los gobernadores, en lo que fue la elección de autoridades en la Cámara de Senadores de la Nación. Bueno, se sabe, quienes naturalmente
el presidente, o en este caso la presidenta del Senado, la vicepresidenta Victoria Villarroel, pero la vicepresidenta, el vicepresidente, solo tiene, digamos, importancia desde el punto de vista político concreto cuando se dan circunstancias como la que le pasó, recuerdan ustedes, a Julio Cobos, el radical que era el vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner, allá en el año 2008, cuando fue la famosa enfrentamiento que tuvo ese gobierno con el campo por la resolución 125, donde el vicepresidente tuvo que desempatar una votación en el Senado que estaba empatado, y ahí el vicepresidente Cobo dijo la famosa frase: mi voto no es positivo. ¿Se acuerda lo que fue eso? Bueno, ya está, la presidencia del Senado para el vicepresidente, pero después está lo que se llama la presidencia provisional del Senado, que ahí sí ya tiene que aparecer un consenso entre los bloques de senadores para ver quién la va a llevar adelante. Por lo general, digamos, siguiendo una tradición democrática, la presidencia provisional siempre queda en manos de un senador que pertenezca al espacio político de quien preside. En este caso se respetó eso, como fue prácticamente siempre, y en la presidencia provisional sigue quien ya estaba, que es el senador santiagueño Bartolomé Abdala. Ahora, de ahí para abajo, de la presidencia provisional para abajo, en las vicepresidencias, y todo tiene que ver también con un acuerdo político, al que tienen que llegar los bloques de los senadores. Pero en este caso, en el Senado Nacional, como consecuencia de lo que habían sido las elecciones, de cómo estaba conformado el cuerpo, siempre al kirchnerismo, al cristinismo, cuando no estuvo en la presidencia del Senado, siempre, en este caso, le tocaba la vicepresidencia primera, al menos eso fue hasta hace en los últimos 2 años, que lo tenía el kirchnerismo. Pero a partir de este movimiento político que llevó adelante Gustavo Sáenz, pero no lo llevó él solo, sino que estuvo acompañado por estos otros 6 gobernadores de la Liga de los Gobernadores, dijeron, bueno, lo desplacemos a los kirchneristas, porque tenemos los votos de ese conjunto de senadores de las provincias, más el apoyo de los senadores de la Libertad Avanza, y dijeron, bueno, lo desplacemos al kirchnerismo. Y lo lograron. Y fue, sin lugar a duda, uno de los hechos políticos más importantes de los últimos años. ¿Cuántos años hace que prácticamente el kirchnerismo, recuerden ustedes, cuando tenía mayoría en el Senado, hacía lo que quería? Lo manejó a voluntad, en este caso de Cristina Fernández, cuando era presidenta. Lo manejaba al Senado, lo manejó como quiso. ¿Se acuerda? Una mayoría que hacía ostentación de esa mayoría y lo dejaba lo que eran la oposición. Bueno, más de una vez, ¿se acuerdan ustedes? Los senadores de la oposición, algunos se fueron del recinto diciendo, ¿para qué nos vamos a quedar si estamos, ¿no es cierto?, como pintado, como dibujado, porque ni siquiera se nos escucha. Bueno, ahora esa realidad de los años anteriores ahora cambió. Por eso, a partir del protagonismo de Gustavo Sáenz en particular, pero con 6 pares que lo acompañan en esto que se llama, o al menos le han empezado a denominar la Liga de los Gobernadores, más
los senadores de La Libertad Avanza decidieron que la que sea la vicepresidenta primera del Senado, desplazando de ese lugar histórico al kirchnerismo, sea la senadora nacional jujeña Carolina Moisés, que también ella fue víctima en la provincia de Jujuy de una persecución por parte de Cristina como presidenta del Partido Justicialista, que persiguió al peronismo no kirchnerista de Jujuy, como lo hizo en Salta, interviniendo el partido. Entonces, la senadora Carolina Moisés, jujeña, está políticamente, hoy está enrolada, podríamos decir, o forma parte de este conjunto, de este bloque de senadores que se conformó entre los 7 gobernadores. Y de esa manera, entonces, lo terminan desplazando al kirchnerismo, que pierde después de mucho tiempo este rol tan importante en lo que es el Senado de la Nación. Por supuesto, lo que resultó finalmente fue como si le hubieran pegado una patada en el hígado, por así decirlo, un golpe muy duro desde el punto de vista político para el presidente del bloque de senadores de la Nación, Mayans, el formoseño, pero por sobre todas las cosas también, fundamentalmente, para Cristina Fernández. Para Cristina Fernández, que como lo dijimos siempre desde acá, nos parece increíble que con su realidad política siga todavía manejando el Partido Justicialista a su antojo, como si fuera la dueña del partido. Está condenada, está con prisión domiciliaria, con tobillera, pero sin embargo es como que el peronismo no se resigna a dejarla en el pasado y sigue ella manejando el PJ como se le canta la gana. Por eso es que, como una actitud totalmente vengativa contra Gustavo Sáenz, particularmente, intervino el PJ en Salta con Sergio Berni, ahora lo desplazan a Berni, hace un acuerdo con Juan Manuel Urtubey, y el nuevo interventor ahora es Pablo Cosiner, a quien todos conocemos, los salteños, que es un hombre absolutamente vinculado, ligado políticamente a Juan Manuel Urtubey, con el pedido expreso, o la orden, dicen algunos, expresa de Cristina Kirchner, de que cuando apenas se haga cargo el doctor Cosiner de la intervención del PJ en Salta, lo primero que tiene que hacer es echarlo del Partido Justicialista, borrarlo del padrón, a quienes consideran son peronistas que están acompañando a la gestión de Javier Milei. La bronca particular de Cristina es con el gobernador Sáenz, que reiteradas oportunidades dijo: señora, usted el pasado. Entonces, Keddy pactó con Urtubey, le da la intervención del partido con la idea de que lo echen, y ahora, digamos, en una jugada de tipo política, también de muy alto nivel, de muy alto perfil político, Gustavo Sáenz es el principal referente, el armador de esto que ahora ya se empieza a conocer como la Liga de Gobernadores, que en el Senado de la Nación lo terminan desplazando a los kirchneristas y lo dejan sin nada. Es en términos políticos lo digo, una jugada de alto impacto político, que seguramente vamos a ver cómo va
a repercutir en el escenario nacional, porque estamos hablando de el Senado de la Nación, y en esto, que a esta llamada Liga de Gobernadores, son 7, bueno, les ha dado un fantástico resultado en la primera acción que llevan adelante, que es nada más y nada menos que de quedarse con la vicepresidencia primera de el Senado de la Nación. Cargo que, como digo, quedó en manos de la senadora nacional jujeña, Moisés, que políticamente está alineada con este nuevo bloque que seguramente se va a conformar, integrada por los legisladores que les responden políticamente a estos 7 gobernadores. Ahí aparece la figura, particularmente en Salta, de la senadora nacional, que por supuesto fue electa en la última elección en Salta, primero los salteños, la senadora Rosón, y ahí también estarán los otros senadores que les responden a los gobernadores, pero el impacto político es que lo desplaza después de muchos años en la conducción del Senado de la Nación al kirchnerismo. Por eso yo decía, que les anunciaba que íbamos a hablar del tema, hoy particularmente, porque esto fue ayer, hoy particularmente, en prácticamente la mayoría de los programas políticos, en los medios de comunicación políticos a nivel nacional, bueno, se hablaba particularmente de la figura del gobernador Gustavo Sáenz, diciendo, mira qué protagonismo que ha ganado a nivel nacional, se ha convertido en una referencia nacional, empieza a incursionar en ese terreno, habiendo desplazado nada más y nada menos que al kirchnerismo después de tantos años de ser prácticamente los dueños de el Senado de la Nación. Alto, muy alto impacto político.